Eckhart Tolle, el hombre que murió sin morir y despertó al presente. No todos los grandes maestros comenzaron como sabios. Algunos fueron primero sombras caminando por el mundo, hombres comunes, aparentemente funcionales, pero con un dolor tan profundo por dentro que la vida misma parecía un error. Eckhart Tolle fue uno de ellos. Su rostro hoy irradia paz, pero su pasado fue un campo de batalla. Creció entre ruinas, vivió atrapado en una mente torturada y pensó seriamente en desaparecer. No fue la fama, ni el éxito académico, ni la voluntad lo que lo salvó. Fue algo mucho más silencioso y al mismo tiempo más poderoso: la rendición interior. Esta es la historia real de un hombre que no encontró a Dios en los libros, ni en los templos, sino en el fondo de una noche oscura donde ya no quedaba esperanza. El relato de alguien que despertó sin buscarlo, simplemente porque su alma ya no podía seguir identificada con el sufrimiento. En este viaje descubrirás cómo el sufrimiento acumulado desde la infancia puede convertirse en una puerta hacia lo eterno, cómo el ego se disfraza de logros, identidades y pensamientos mientras nos vacía por dentro. ¿Qué ocurre cuando la mente colapsa y uno entra sin saberlo en el ahora eterno? Y cómo la presencia de un solo ser en paz puede transformar silenciosamente la vida de millones. Esta biografía no es solo la de Eckhart, también podría ser la tuya. Comenzamos. Ulrich Leonhard Tolle nació el 16 de febrero de 1948 en Lunen, una pequeña ciudad industrial del norte de Alemania, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Creció en medio de ruinas, tanto físicas como emocionales. Las cicatrices de la guerra no solo estaban en los edificios destruidos, sino también en el ánimo colectivo. Él mismo ha relatado que jugaba entre casas derrumbadas por bombas y que el miedo parecía habitar el ambiente como una presencia invisible. Había una ansiedad colectiva, una tensión en el aire que respirábamos cada día, recordaría más tarde Eckhart. Su infancia no fue solo dura por el contexto externo. Eckhart ha hablado de un entorno familiar difícil, marcado por la inestabilidad emocional y la desconexión. Sus padres discutían constantemente y él pasaba muchas horas solo, desarrollando una vida interior marcada por el silencio, la observación y más adelante la tristeza. Según contó en varias entrevistas, era un niño muy sensible, retraído, que experimentaba intensamente la sensación de que algo estaba profundamente mal con el mundo, pero como muchos niños no podía explicarlo con palabras. A los 13 años se mudó a Alicante, en la costa este de España, para vivir con su padre tras el divorcio de sus padres. Allí, por primera vez, se liberó de la presión del sistema escolar formal. Su padre, que valoraba la autodidaxia, le permitió no asistir a la escuela, y Tolle comenzó a leer por su cuenta. Fue entonces cuando encontró los escritos de Joseph Anton Schneider-Franken, un místico alemán cuyas obras espirituales despertaron su curiosidad por el mundo interior. Aquel fue el primer contacto con algo más allá del pensamiento racional, diría después Eckhart. Sin embargo, esa búsqueda espiritual no alivió su creciente sensación de malestar. Ya desde los 15 años experimentaba estados de profunda tristeza, que con el tiempo se convirtieron en episodios de depresión severa. Aunque todavía no lo sabía, estaba comenzando a enfrentarse con lo que él luego llamaría el cuerpo del dolor, una acumulación emocional no resuelta que se activa una y otra vez. A los 19 años se trasladó al Reino Unido, donde vivió primero en Londres. Trabajó como profesor de idiomas para ganarse la vida, mientras estudiaba por su cuenta para acceder a la universidad. Con esfuerzo, logró ingresar a la University of London y más adelante cursó estudios de investigación en la Universidad de Cambridge. Desde fuera, parecía estar logrando el sueño académico y profesional, pero por dentro, el abismo se hacía más grande. Estaba profundamente infeliz, dice Tolle. Sentía una presión interna que no podía explicar. A menudo pensaba en el suicidio, pero nunca llegué a intentarlo. No quería morir, pero no soportaba seguir viviendo como vivía. Esta declaración, recogida en varias de sus entrevistas, describe un momento clave de su biografía,
Este momento es la acumulación silenciosa de sufrimiento psicológico que no tenía aún salida. Tolle empezó a vivir atrapado en su mente, víctima de pensamientos constantes de autocrítica, ansiedad existencial y confusión sobre su propósito en la vida. La mente se convirtió en una cárcel. Comenzó a notar una especie de doble identidad. Por un lado, estaba el yo académico, exitoso, con reconocimiento. Por otro, una voz interior cada vez más desesperada que decía: no puedo seguir así. Esa dualidad fue el inicio de un proceso de disolución. Me di cuenta de que la mayor parte del sufrimiento humano no viene del mundo exterior, sino de la resistencia mental a lo que es, explicaría más tarde Eckhart. El punto de inflexión llegó una noche cuando tenía 29 años. Despertó en medio de la madrugada con una sensación abrumadora de angustia. Pensó: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y de pronto, esa frase le golpeó con fuerza. ¿Quién era ese yo del que no podía seguir escapando? ¿Eran dos personas? ¿Quién estaba sufriendo y quién lo observaba? Esa pregunta me descolocó, dice Eckhart. Algo dentro de mí se quebró. El yo infeliz colapsó. Lo que quedó fue una profunda paz. No entendía lo que había pasado, pero sabía que algo esencial había cambiado. Este evento marcaría el inicio de una transformación que Tolle describiría más adelante como morir antes de morir. Lo más importante no fue lo que pasó después, sino lo que dejó de pasar. El ruido mental cesó. Durante días, semanas e incluso meses, vivió en un estado de profunda quietud, simplemente observando, caminando, existiendo. No podía explicarlo, solo lo vivía. Este despertar no vino acompañado de fuegos artificiales ni de una revelación dramática. Fue más bien una rendición silenciosa, un acto de dejar de resistirse a lo que es. Y ese gesto, el más simple y el más difícil a la vez, se convirtió en el cimiento de todo su mensaje posterior. Desde su experiencia, empezó a ver con claridad cómo la mayor parte de los humanos están atrapados en una falsa identidad construida por la mente. El ego, en sus palabras, es una historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quién somos, pero no es lo que somos en realidad. Y esa historia, basada en el miedo, la escasez y la necesidad de aprobación, es la raíz del sufrimiento. Tu mente es un instrumento maravilloso si se usa correctamente, dice Eckhart, pero usada incorrectamente se vuelve muy destructiva. En realidad, no usas tu mente, es ella la que te usa a ti. Tolle no llegó a estas conclusiones por estudio o teoría, sino desde una transformación directa, visceral. Por eso, su enseñanza no parte de sistemas filosóficos complejos, sino de una experiencia vivida, el dolor como maestro y la rendición como puerta. Su sufrimiento no fue el fin, sino el umbral, y como él mismo diría, el sufrimiento profundo es simplemente un aviso. Estás viviendo una vida que no es auténtica. Escúchalo, agradece su mensaje, porque te está conduciendo de vuelta a casa. Después de su despertar espiritual, Eckhart Tolle no entró inmediatamente en un escenario público, ni fundó centros de retiro, ni se sumergió en redes sociales. Durante años, su presencia fue sutil. Un hombre que se había vuelto silencioso, que había dejado de identificarse con su mente y cuya existencia estaba anclada en el momento presente. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Personas empezaron a acercarse a él, primero amigos, luego desconocidos, preguntándole qué había cambiado. Ulrich, ahora Eckhart, había estudiado en la University of London y en Cambridge, planeando incluso un doctorado antes de que su experiencia espiritual lo detuviera abruptamente. Hasta ese momento, su identidad se había construido sobre una base intelectual. Me sentía valioso solo cuando era pensado como alguien exitoso, dice Eckhart. Pero el reconocimiento académico no alcanzaba a dar sentido a su vida, y esa carencia alimentaba su depresión. Eckhart describe el ego como una voz mental que siempre exige atención y validación. En una conversación con Oprah Winfrey, afirmó con claridad: el ego quiere tener la razón siempre, y le encanta el conflicto con los demás. Necesita enemigos porque así se siente poderoso. Este ego, la necesidad de ser reconocido, admirado, tenido en cuenta, está en el corazón de muchas identidades humanas.
Es una construcción mental que impone roles: el exitoso, el intelectual, el líder, el triunfador. Pero en cada máscara hay una grieta, una herida que amenaza con hundir la ilusión si no se sostiene la atención en la imagen. Tolle reflexiona en múltiples entrevistas que el éxito externo solo agrava el vacío interior. En una de ellas recordó lo siguiente: cuanto más perseguía la satisfacción a través del ego, más fuerte se volvía la sensación de fracaso. Cada logro era seguido por un miedo inconsciente de que no fuera suficiente. Ese ciclo insaciable de logro y desilusión alimentaba el cuerpo del dolor, la acumulación emocional que estalla en momentos de estrés, conflicto o frustración. Cada meta conseguida alimentaba el cuerpo del dolor con la energía del alivio, pero también con una ansiedad latente, y esta ansiedad repetía: ¿y ahora qué? Con su despertar, algo había cambiado. Esa voz mental que dictaba su valor comenzó a tomar distancia. Tolle recuerda momentos en que su mente se quedaba vacía, en que ya no se vinculaba a la identificación constante con las ideas sobre sí mismo. Su ego se había disuelto, aunque no completamente. La sombra estaba allí, pero sin poder, sin control. El propio Tolle describe este proceso como un paso más allá de la transformación vivida. Ya no era solo un hombre libre del sufrimiento, sino un hombre libre del impulso de definirse. En palabras de una fuente especializada, Tolle ejemplifica la experiencia no solo de saberse observador, sino ya no identificarse con el observador. A diferencia de muchos autores espirituales, Eckhart nunca buscó fama. No hay sofisticadas estrategias de marketing ni deseo de protagonismo. Después de su experiencia, pasó años sentado en bancos de Londres, cómodo en el anonimato, sin expectativas. Al escucharlo, algo resonó en muchas personas que también sabían lo que era el sufrimiento interior, la desesperación existencial, el constante discurso mental. Fue esa autenticidad, un hombre que no necesita impresionar, que no presume de progreso espiritual, la que comenzó a atraer. Gente le preguntaba cómo bebía tan diferente después de 29 años de oscuridad. Responder a la prensa o a cámaras no era su intención, sino probar con la presencia. Era el poder del ser, más allá del ego. Cuando empezó a acompañar grupos, dar charlas o aparecer en eventos, Eckhart advirtió sobre un peligro sutil, y este era que el ego puede trasladarse del individuo al grupo. En una entrevista explicó: en los grupos ilimitados, la gente no deriva su identidad de un rol mental. No hay un nosotros contra ellos. Cuando una persona empieza a buscar reconocimiento, el ego simplemente salta del lugar. Esta capacidad de ver el ego en todas partes, no solo en uno mismo, también en movimientos, religiones, etiquetas, es una marca de su enseñanza. Y esta es recordar que quien observa el ego no es el ego. El reconocimiento de Tolle como maestro no vino al estilo de los gurús tradicionales. No había canciones de alabanza, rituales visuales ni ropajes distintivos. Su fama fue silenciosa, casi invisible, fama interior, basada en la resonancia de su testimonio. Y todo empezó por el eco que produjo alguien que no estaba buscando su propio eco. Sus libros, como El poder de la hora, Una nueva tierra, fueron éxitos de ventas recomendados por Oprah Winfrey, pero Eckhart nunca se posicionó como una celebridad. En una entrevista declaró: la persona no es realmente importante. A la gente le interesa saber sobre quién habla, pero ese no es el punto. Eckhart demostró que el ego no desaparece simplemente porque alguien lo reconoce o lo reprende. El ego se suaviza cuando el individuo ya no necesita definir su valía, cuando deja de buscar reconocimiento, aprobación o pertenencia a través de máscaras mentales. La enseñanza de Tolle no es negar el ego como si fuera un enemigo a erradicar, sino reconocer su presencia sin otorgarle poder. Esa es la clave: ver al ego como una función mental, no como la identidad. Esa percepción, ver sin identificarse, es la puerta para que la mente deje de consumir la vida de uno. A los 29 años, Eckhart vivió aquello que muchos místicos llaman la noche oscura del alma. Lo que comenzó como una acumulación de ansiedad y depresión se transformó, de un momento a otro, en un proceso de rendición tan profundo
que cambió su conciencia para siempre. En sus propias palabras, hasta mis 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, intercalado con periodos de depresión suicida. Esa descripción pone en el centro el sufrimiento puro. Cada día era una lucha interna, una sensación de vacío y un trauma que emergía sin aviso. No se trataba solo de tristeza. La depresión era acompañada de la sensación de que la vida carecía de propósito, de que existir era condenarse. Esta noche oscura no fue casual. Provino de la acumulación de pensamientos no resueltos, emociones reprimidas, expectativas incumplidas y la identificación con una identidad mental herida. Eckhart no hablaba de algo pasajero. Había vivido esa opresión interna durante años. Una madrugada, poco después de cumplir los 29, despertó con una angustia tan intensa que le resultó insoportable. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. En ese instante surgió una pregunta radical en su mente, y esta era: ¿soy uno o soy dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos de mí, el yo y ese yo que no puede vivir conmigo. Fue un giro disruptivo. El ego, esa estructura mental que configuraba su identidad, se fracturó. Las voces internas, el más y el menos, colapsaron, y con ello se abrió una brecha hacia lo desconocido. Lo que sucedió a continuación trascendió cualquier experiencia racional. Eckhart lo relata de la siguiente manera: estaba plenamente consciente, pero ya no había pensamientos. Entonces sentí que me absorbía lo que parecía un vórtice de energía. Escuché las palabras: no resistas nada. Y de repente, el miedo desapareció y me dejé caer en ese vacío. Ese colapso mental no fue una muerte, fue la muerte del ego, la sensación de que el yo desaparecía y daba paso a un estado de conciencia pura. A la mañana siguiente experimentó algo insólito. Me despertó el canto de un pájaro. Aquella suave luminosidad que se filtraba por las cortinas era el amor mismo. Todo estaba fresco y prístino. Ese día caminé por la ciudad completamente asombrado por el milagro de la vida en la tierra, como si acabara de nacer en este mundo, dice Tolle. Era como un renacimiento. Ya no se reconocía a sí mismo, y el mundo adquiría una vibración nueva, radiante y milagrosa. No era melancolía, era asombro. No era conciencia, era conciencia esencial. Eckhart explica que su mente, que había estado atrapada en autopunción, dejó de identificarse con la identidad mental. La identificación se rompió, y debido a ello, la estructura mental y emocional, el pseudo-yo, colapsó. Mi sentido de identidad se desmoronó y fue reemplazado por conciencia, presencia. Ese momento fue el quiebre. Lo que emergió no fue una nueva identidad espiritual, sino un estado de presencia sin aditivos mentales. En su sitio oficial, Tolle habla de la noche oscura del alma como una fase decisiva. Dice así: la noche oscura del alma es el colapso del significado que se le había dado a la vida. A veces se desencadena cuando el sentido que tu mente le había otorgado a tu vida se derrumba, pero entonces sales de eso y emerges en un estado de conciencia transformado. Como un curso de milagros, hay un punto donde el significado conceptual colapsa y nace una presencia sin interpretación. Lo verdaderamente notable no es el dolor, sino la forma en que el colapso mental se convierte en el portal hacia un estado más allá del pensamiento. Durante 5 meses, Eckhart vivió en un estado de paz profunda y continua, aunque no aislado del mundo. Fue un ser libre, caminaba, conversaba, existía sin que la mente impusiera juicios o interpretaciones. Según recordó en una entrevista, durante los 5 meses siguientes viví en un estado de paz profunda e ininterrumpida y dicha. Aún podía desenvolverme en el mundo, pero nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. No era una paz escapista, era un anclaje profundo en lo que es. Este colapso no fue mera catarsis emocional, fue un acto de rendición profunda. Tolle insiste en lo siguiente: aunque la noche oscura puede ser muy dolorosa, es precisamente ahí donde muchos seres humanos experimentan una trascendencia.
y casi nunca ocurre dentro de la zona de confort. La enseñanza trasciende lo individual. Invita al oyente a contemplar su propio sufrimiento como puente, no para glorificarlo, sino para recordarnos que en el umbral del dolor está la semilla de la conciencia. Veamos la conexión con los conceptos centrales. El ego. La noche oscura evidencia que no es un enemigo, sino una construcción que cuando colapsa revela lo que verdaderamente somos. La identidad. Lo que parecía ser nuestro yo se disuelve, mostrando que nuestra identidad real no depende del pensamiento. Y el despertar de conciencia. Lo que emerge tras el colapso es una presencia auténtica, que no puede describirse, solo vivirse. Hasta aquí, hemos viajado junto a Eckhart desde la desesperación más oscura hasta el amanecer inefable de su conciencia. Hemos visto cómo, en el umbral del sufrimiento, la rendición al no más sustento del ego reveló una nueva forma de existir, y esta es sin identificarnos, pero totalmente vivos. Después de un largo periodo de profunda quietud interior, Eckhart volvió a relacionarse con el mundo, pero ya no era el mismo. Su forma de estar, de hablar, de vivir, había cambiado desde la raíz. Lo que emergió no fue un nuevo personaje espiritual, sino una vida completamente anclada en la presencia. A continuación, descubriremos cómo se convirtió en maestro sin buscarlo, cómo sus palabras resonaron en millones de personas y por qué su mensaje sigue tocando las fibras más profundas del alma humana. Tras años de transformación interior, en 1997 publicó El poder de la hora, un libro que nació de forma sencilla, casi casual, a partir de conversaciones con personas que le preguntaban sobre su experiencia. El mensaje era claro. No se trataba de añadir conocimiento, sino de soltar lo que no somos, vivir en el ahora, habitar el presente, dejar de identificarnos con la mente. La mente no puede entender la presencia, solo puede sentirla. Aquel libro, lleno de enseñanzas simples y profundas, empezó a difundirse de boca en boca, sin grandes editoriales, sin campañas. Era como si la presencia que emanaba de sus palabras encontrara su camino natural hasta quienes estaban listos para recibirla. En el año 2000, Tolle escribió Una nueva tierra, donde desarrolló más profundamente el concepto del ego como identidad ilusoria. Explicó cómo el ego se esconde en los roles que adoptamos, en el deseo constante de reconocimiento, en la necesidad de tener razón, y cómo esa identidad basada en la forma nos mantiene atrapados en el sufrimiento. No eres lo que tienes, ni lo que haces, ni lo que otros piensan de ti. Eres la conciencia que observa todo eso. Durante mucho tiempo vivió casi en anonimato. No buscaba seguidores, no se proclamaba maestro, pero su energía serena, su forma de hablar pausada, sin urgencia, sin necesidad de impresionar, empezó a atraer. Y entonces ocurrió algo inesperado. Oprah Winfrey leyó su libro y lo recomendó en su club de lectura. A partir de ese momento, millones de personas comenzaron a descubrirlo. Se organizaron encuentros virtuales donde Oprah y Eckhart conversaban sobre cada capítulo de Una nueva tierra. Esos encuentros se convirtieron en uno de los eventos más vistos en la historia del Internet espiritual. Pero lo más notable era que incluso frente a millones de espectadores, Eckhart no parecía enseñar, simplemente estaba. Su presencia comunicaba más que sus palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier frase. La verdadera enseñanza no está en las palabras, sino en la quietud que hay entre ellas. No había dogmas, no había técnicas, solo una invitación constante a mirar hacia adentro, a detenerse, a dejar de correr. Desde entonces, ha ofrecido charlas en todo el mundo. Ha creado una comunidad online llamada Eckhart Tolle Now, donde comparte enseñanzas, meditaciones y sesiones en vivo, pero nunca ha adoptado el rol de gurú. Siempre recuerda que el verdadero maestro no está fuera, sino dentro de cada uno. No soy especial, dice Tolle. No tengo nada que tú no tengas. Solo dejé de buscarme en los lugares equivocados. Su vida actual transcurre en la simplicidad. Vive con su pareja, Kim Eng, también maestra espiritual en Canadá. No presume de su fama, no busca reconocimiento. Su mensaje sigue siendo el mismo. Este es que la paz no se encuentra en el futuro, sino aquí y ahora. En sus retiros y conferencias
dedica largos minutos al silencio, porque según dice, es en el silencio donde nos encontramos, no en la actividad frenética de la mente, sino en el espacio entre pensamientos, en la conciencia pura. No necesitas ser alguien, solo necesitas ser, dice Tolle. Su legado no es una filosofía, es una práctica, un estilo de vida, una forma de estar en el mundo sin pertenecer al ruido del mundo. Y quizá por eso su historia toca a tantos, porque no se presenta como un iluminado, sino como un ser humano que conoció el sufrimiento, que perdió toda esperanza y que justo ahí, en medio de la noche más oscura, descubrió la luz que siempre estuvo dentro. Esa luz está también en ti. Pero conocerlo no es suficiente, hay que recordarlo, porque el mundo constantemente te empuja a lo contrario, a que produzcas, a que compitas, a que te compares, a que persigas algo más. Vivimos rodeados de mensajes que refuerzan la idea de que no somos suficientes, que algo nos falta, que tenemos que convertirnos en alguien para ser valiosos. Eckhart señala con claridad, ese es el juego del ego, una carrera interminable hacia un destino que nunca se alcanza. El ego siempre quiere más logros, más validación, más identidad. Pero cuanto más persigues eso, más te alejas de lo que ya eres. El ego dice, algún día estaré en paz. La conciencia dice, la paz está aquí, ahora mismo. Su enseñanza no consiste en acumular información, sino en disolver la ilusión. Es un camino de regreso a casa, no hacia algo nuevo, sino hacia lo eterno que ha estado contigo desde siempre, el presente. Y no se trata de una idea filosófica, es una experiencia real, una práctica que se vuelve parte de tu vida diaria. En una entrevista reciente, Tolle dijo, muchos piensan que el despertar es una experiencia espectacular, pero no, el verdadero despertar es sencillo, humilde. Es cuando puedes mirar una flor sin pensamientos o escuchar a alguien sin estar esperando tu turno para hablar. Es vivir sin fricción con lo que es. Él insiste una y otra vez en la importancia de observar los pensamientos sin dejarse atrapar por ellos, observar las emociones sin juzgarlas, observar al ego, no para rechazarlo, sino para reconocer que no eres él. Y desde esa observación nace la libertad, una libertad silenciosa, porque ya no dependes de nada externo para sentirte completo. Ya no necesitas controlar la vida para confiar en ella. Ya no tienes que defender tu personaje para saber que eres valioso. Cuando dejas de identificarte con tu historia personal, aparece un espacio inmenso. Ese espacio es paz. Ese espacio eres tú. Este mensaje ha llegado a millones no porque sea complejo, sino porque es simple y verdadero. No se trata de buscar algo fuera, sino de volver la mirada hacia adentro. Como él mismo dice, no tienes que añadir nada a ti, solo deja de aferrarte a lo que no eres. Y aunque hoy es uno de los referentes más conocidos del despertar espiritual contemporáneo, sigue viviendo con la misma sencillez que lo caracterizó desde el principio. Ropa cómoda, expresión serena, palabras pausadas. No hay apuro, no hay presión, no hay necesidad de convencer, solo presencia. Presencia que acompaña, presencia que recuerda, presencia que no impone, pero transforma. Y es esa presencia la que ha inspirado a artistas, escritores, líderes espirituales y personas comunes en todo el mundo, no porque haya creado un movimiento, sino porque encarna una verdad que todos llevamos dentro, que más allá del pensamiento, del dolor, de la historia personal, hay un espacio de paz que siempre está disponible. No se trata de idolatrar a Eckhart. Él mismo lo ha dicho muchas veces. No sigas al maestro, mira hacia donde el maestro señala. Y lo que él señala es el ahora, este instante, esta respiración, esta conciencia que está escuchando estas palabras en este preciso momento. Ahí está tu poder, ahí está tu libertad, ahí está tu hogar. Y quizá por eso la historia de Eckhart Tolle no es solo una biografía, es una invitación, una puerta abierta, una luz encendida en medio del ruido. No importa cuántas veces hayas tropezado con tu ego,
No importa cuánto ruido haya en tu mente, no importa cuánto hayas olvidado lo que eres, siempre puedes regresar, siempre puedes detenerte, siempre puedes elegir el presente, porque lo que eres no depende de tus logros, ni de tu pasado, ni de tus circunstancias. Lo que eres ya está completo, ya es suficiente, ya es paz. Y todo comienza con un instante de silencio, tan solo uno, ese que puedes elegir ahora. ¿Te removió algo por dentro esta biografía? Entonces haz clic en me gusta, compártelo con alguien que también necesite despertar y suscríbete para seguir recordando lo que tu alma ya sabe. Escribe en los comentarios lo que soy ya está completo para yo saber que este mensaje te tocó. Y si sientes que tu mente a veces se convierte en tu mayor enemiga, te invito a cruzar la puerta. Te invito a mi clase privada gratuita, íntima y directa al núcleo, donde te muestro el camino que me sacó del autosabotaje y me llevó a amarme sin condiciones. El enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo donde dice quiero ver la clase privada. Gracias por estar aquí. Y no te deseo un buen día, te deseo un gran día en el que empieces a vivir desde tu verdad. Soy Elías Benson.